Último minuto. Lo que muchos sospechaban finalmente ha estallado ante los ojos del público. Jorge Ignacio Senllín, hijo de la cantante Míriam Hernández, ha roto el silencio y se ha enfrentado de forma directa a su propio padre, el reconocido productor Jorge Senllín. Su frase fue contundente: "No más mentiras". Pero ¿qué se esconde detrás de estas palabras? ¿Un conflicto familiar como tantos otros, o la revelación de una red de traiciones, manipulaciones y decisiones que marcaron no solo una relación de pareja, sino toda una carrera artística? En este documental revelaremos lo que no se ha dicho. Conversaciones privadas, decisiones inesperadas, supuestas infidelidades, un hijo que asume el control, y un padre que ha sido desplazado. Hoy te contamos la verdad que los medios han tocado solo por la superficie. Porque cuando el hijo se convierte en el protector y el padre en el enemigo, algo muy profundo está ocurriendo. Prepárate para descubrir la historia real detrás del quiebre familiar que sacude al mundo del espectáculo latinoamericano. Durante años, la familia compuesta por Míriam Hernández, el productor Jorge Senllín y su hijo Jorge Ignacio fue vista como un modelo de estabilidad en el medio artístico. Las cámaras los captaban sonrientes, los medios hablaban de un matrimonio sólido, y los conciertos de la artista siempre eran un éxito. Pero, detrás de los escenarios, el silencio se volvía cada vez más pesado. Un silencio que, finalmente, ha estallado de la forma más dolorosa, desde adentro. No más mentiras. Con esas 3 palabras, Jorge Ignacio Senllín Hernández, el único hijo del matrimonio, rompió el pacto implícito de discreción que por años sostuvo a la familia. No fue una declaración ante cámaras ni una entrevista pactada. Fue un comentario filtrado en medio de una conversación que jamás debió ser pública, pero que hoy recorre grupos, foros y conversaciones entre periodistas. ¿Qué lo llevó a hablar? ¿Por qué ahora? Todo comenzó hace poco más de un año cuando Míriam y Jorge Senllín decidieron separarse. Al principio, la ruptura fue tratada con cautela. Ningún comunicado oficial, ninguna declaración. Solo un silencio incómodo. Los medios apenas lo mencionaban. Pero quienes estaban cerca sabían que algo más profundo se estaba gestando. Jorge Ignacio, joven, inteligente, discreto, siempre había sido el hijo que no interfería. Pero algo cambió. Quienes lo conocen aseguran que fue testigo de conversaciones difíciles, de decisiones que afectaban emocionalmente a su madre, y, sobre todo, de un quiebre que no fue tan pacífico como se quiso aparentar. Fuentes cercanas a la familia señalan que el distanciamiento venía de años atrás, que la figura de Jorge Senllín, más allá de ser el esposo de Míriam, se había vuelto dominante no solo en el plano familiar, sino también profesional. Era él quien decidía qué contratos firmar, qué giras hacer, incluso qué entrevistas dar. Míriam, pese a su talento y reconocimiento, parecía estar en una jaula invisible. Una jaula con forma de matrimonio. Pero la gota que rebalsó el vaso, según personas del entorno cercano, habría sido el descubrimiento de una relación paralela. El nombre de Darling Gómez, una mujer del círculo de producción y logística, comenzó a aparecer en conversaciones privadas. Fotografías, encuentros y viajes levantaron sospechas. Y Jorge Ignacio lo supo. Fue ahí cuando el hijo dejó de ser espectador. La tensión familiar creció. Ya no eran reuniones tranquilas ni cenas familiares. Jorge Ignacio comenzó a interrogar, a preguntar, a exigir explicaciones. En más de una ocasión se enfrentó verbalmente a su padre. Lo acusó, según testigos, de haber traicionado no solo a su madre, sino a toda la historia que habían construido juntos. El silencio se rompió cuando Míriam decidió retirarle a su exesposo el control de su carrera. Y quien asumió el nuevo rol fue su propio hijo. Un movimiento que muchos catalogaron como natural, pero que en realidad fue el resultado de una ruptura total. Desde ese momento, Jorge Senllín fue excluido de toda gestión relacionada con la artista. Contratos, giras, planificación, todo quedó en manos de Jorge Ignacio, quien ha demostrado firmeza, decisión y sobre todo una lealtad inquebrantable hacia su madre. Pero lo más impactante vendría después. En una conversación grabada de forma accidental, según aseguran algunos medios chilenos, Jorge Ignacio expresó abiertamente su descontento.
Mi madre fue manipulada durante años. Ya es hora de que se diga la verdad. No más mentiras, no más engaños. Esa frase, corta pero poderosa, fue suficiente para detonar una ola de comentarios, reacciones y especulaciones. ¿Está dispuesto el hijo de Miriam a hablar públicamente? ¿Se avecina una entrevista, una demanda, o solo una exposición emocional de años de frustración contenida? Durante años, la imagen pública de Miriam Hernández y Jorge Senllín fue una postal perfecta, la artista consagrada, él como su manager incondicional, y su hijo, Jorge Ignacio, como el joven discreto que creció en medio de escenarios, giras internacionales y fama. Nadie podía imaginar que, detrás de esas apariencias, se estaba gestando una de las rupturas más complejas y emocionalmente desgastantes del mundo del espectáculo. El matrimonio, en realidad, llevaba años quebrándose por dentro. Las diferencias entre Miriam y Jorge no comenzaron de un día para otro. Según fuentes cercanas al entorno familiar, las fricciones comenzaron a mediados de la década pasada, cuando Miriam intentó tomar decisiones creativas que no coincidían con los planes de su esposo. Ella buscaba una renovación artística, grabar en otros estudios, trabajar con nuevos productores. Él, acostumbrado al control total, veía esas decisiones como una amenaza. Yo no podía respirar sin que él aprobara el aire, habría dicho Miriam en una conversación íntima con una amiga cercana, según una filtración que circuló entre medios digitales. Esa frase resume años de desgaste, de subordinación emocional, de una relación que funcionaba mejor ante las cámaras que en la privacidad del hogar. En medio de todo esto, estaba él, Jorge Ignacio Senllín Hernández. Un joven reservado, educado en colegios privados, lejos de los escándalos mediáticos. Siempre mostró un carácter tranquilo, pero una inteligencia aguda. Observaba, escuchaba y, aunque nunca opinaba públicamente, conocía cada rincón de la historia de sus padres. Desde niño, supo que el amor entre ellos no era tan firme como parecía. Escuchó discusiones, vio lágrimas ocultas y silencios prolongados que ninguna fotografía familiar podía borrar. Pese a ello, nunca dejó de ser un hijo humilde, ni resentido, ni rebelde. Nunca dio entrevistas, jamás buscó protagonismo. De hecho, muchos medios desconocían su rostro hasta hace apenas unos años. Sin embargo, ese mismo perfil bajo es lo que hoy lo convierte en una figura tan creíble y poderosa, porque cuando alguien así habla, es porque ya no puede más. La separación oficial entre Miriam y Jorge ocurrió en silencio. No hubo comunicados ni titulares escandalosos. Simplemente, Jorge Senllín desapareció de las decisiones públicas en la carrera de su esposa. Y el nombre de Jorge Ignacio comenzó a aparecer en los créditos de producción, en la logística de los conciertos, en los contratos. Fue entonces cuando los medios comenzaron a preguntar, ¿qué pasó con Jorge Senllín? ¿Quién está manejando ahora la carrera de Miriam? ¿Qué rol tiene su hijo? Pero había una verdad aún más dura que nadie quería tocar, la relación matrimonial no solo estaba muerta, estaba herida. Jorge Senllín, según información que empezó a circular en pasillos de la industria, habría mantenido relaciones personales fuera del matrimonio desde hace años. No se trataba de rumores pasajeros, sino de afirmaciones basadas en registros, conversaciones, incluso testimonios. Y aunque Miriam lo sabía, decidió por mucho tiempo callar, por su hijo, por su carrera, por mantener la estabilidad. Pero todo cambió cuando Jorge Ignacio se convirtió en testigo directo de una de esas situaciones. No fue un descubrimiento accidental. No fue una suposición. Fue una conversación que escuchó, una fotografía que vio, una actitud que no pudo justificar. Y fue allí cuando su postura cambió para siempre. Yo crecí creyendo en la imagen de un padre protector. Hoy, tengo que aceptar que esa imagen era una mentira, habría dicho en privado a una persona cercana cuyas declaraciones se han hecho públicas. Este joven, formado lejos del ego artístico, criado entre camerinos y aeropuertos, decidió entonces romper con el silencio, no solo por él, sino por su madre. Y es que, según quienes lo conocen, Jorge Ignacio no está motivado por el escándalo ni por el deseo de venganza. Su motivación es otra, la verdad, el respeto por su madre y la dignidad de su historia familiar.
A partir de ahí, la relación con su padre se volvió tensa, casi inexistente. En los eventos ya no se le veía juntos. En las decisiones, Jorge Ignacio tenía la última palabra. Jorge Senyin había perdido no solo a su esposa, sino a su hijo. Pero lo que más impactó a quienes los conocen fue la madurez con la que el hijo manejó la situación. No salió a denunciar, no concedió entrevistas. Lo hizo todo desde el interior, construyendo un camino profesional junto a su madre, sin rencores públicos pero con firmeza. Hoy, la figura de Jorge Ignacio se ha transformado. Ya no es solo el hijo de Miriam Hernández. Ahora es su aliado, su protector, su socio. Y, para muchos, el testigo más valiente de una historia familiar marcada por el silencio, la traición y el renacimiento. El matrimonio se rompió, pero no destruyó al hijo. Lo hizo más fuerte, lo convirtió en lo que es hoy, un joven humilde que se atrevió a romper con décadas de mentiras. El ambiente en el círculo cercano de Miriam Hernández se volvió cada vez más tenso tras el distanciamiento definitivo con su esposo y ex-manager, Jorge Senyin. Pero lo que pocos notaron en ese proceso fue la presencia firme, silenciosa, de un joven que sin buscar protagonismo ni micrófonos, estaba tomando decisiones que cambiarían el curso de esta historia familiar. Ese joven es Jorge Ignacio Senyin Hernández, su hijo. Desde niño, Jorge Ignacio aprendió a moverse entre camerinos, sets de televisión y estudios de grabación. La fama de su madre lo rodeó desde la cuna, pero a diferencia de muchos hijos de artistas, él optó por mantenerse lejos del espectáculo y, más aún, de la exposición mediática. Era discreto, observador, muy cercano a su madre, pero siempre respetando sus espacios. Sin embargo, tras el deterioro del matrimonio de sus padres, algo en él cambió. Y fue entonces cuando comenzó su rebelión, una rebelión silenciosa, pero profundamente contundente. Todo comenzó, según fuentes cercanas a la familia, cuando Miriam sufrió una crisis emocional durante una gira en Estados Unidos. Había sospechas, rumores, pruebas acumuladas, y una presión que la estaba desgastando emocional y físicamente. Fue Jorge Ignacio quien la acompañó en esa gira. Y fue ahí donde, por primera vez, asumió un rol que no le correspondía por edad ni por experiencia, el de protector. La escena, según testigos, fue impactante. Una artista devastada emocionalmente, recostada en el camerino antes de salir a cantar frente a miles de personas, y su hijo, sereno, decidido, organizando todo a su alrededor, repasando el guión del show, hablando con el equipo técnico, exigiendo respeto y privacidad. Ese día, el joven dejó de ser el hijo de Miriam para convertirse en su columna vertebral. Pero su rebelión no se limitó al ámbito personal, también se trasladó al terreno profesional. En los meses siguientes, Jorge Ignacio comenzó a revisar documentos, contratos, cuentas y registros que antes solo manejaba su padre. Lo que encontró lo dejó helado. Inconsistencias económicas, gastos injustificados y acuerdos firmados sin pleno consentimiento de Miriam. Consultores financieros cercanos al equipo de la cantante confirmaron que, tras una auditoría privada, se detectaron movimientos sospechosos en varias de las giras anteriores. Aunque hasta ahora no se ha presentado ninguna demanda, las cifras no cuadraban. Fue entonces cuando Jorge Ignacio tomó la decisión de cortar todos los vínculos laborales de su madre con Jorge Senyin, incluso los más pequeños. Y lo hizo con una firmeza que sorprendió incluso a los más escépticos. Sin alzar la voz, sin escándalos públicos, solo con pruebas en la mano y determinación en el rostro. Esta actitud comenzó a generar comentarios. Algunos lo tildaron de joven rebelde, hijo resentido, o influenciado por el enojo de su madre. Pero otros, más cercanos a la realidad, vieron en él a un joven justo, maduro antes de tiempo, que decidió decir basta. Lo más fuerte ocurrió durante una reunión privada de producción, en la que estaba presente parte del antiguo equipo que trabajaba con Jorge Senyin. Según testimonios recogidos por el periodista chileno Rodrigo Vega, testigo indirecto de aquella escena, Jorge Ignacio se levantó, miró a todos y dijo: «Aquí ya no se trabaja con mentiras ni dobles discursos. Si alguien cree que puede manipular a mi madre, está en el lugar equivocado. Y eso va también para quien antes dirigía esto. No más.
Aquellas palabras marcaron un antes y un después. A partir de ese momento, Míriam Hernández comenzó una nueva etapa artística con un equipo completamente renovado con su hijo como principal asesor. Fue él quien gestionó los contratos de su última gira por Latinoamérica, quien negoció la colaboración con nuevos músicos y quien reorganizó la estrategia de redes sociales para que su madre conectara con una audiencia más joven. Lo curioso es que, pese a tener todo el control, Jorge Ignacio jamás buscó figurar públicamente. De hecho, sus redes sociales están cerradas, sus fotos escasean, y rara vez concede entrevistas. Para muchos, su figura representa una nueva generación de hijos de celebridades, empoderados, discretos y profundamente leales. Pero esa lealtad no ha estado exenta de conflicto. Fuentes cercanas aseguran que Jorge Sen-Yin ha intentado comunicarse con su hijo en más de una ocasión, sin éxito. Llamadas no respondidas, mensajes ignorados, intentos de reconciliación truncados. Y aunque se rumorea que el padre niega las acusaciones de infidelidad y mala gestión, su silencio mediático ha sido interpretado por muchos como una señal de que prefiere no encender el fuego. Mientras tanto, Jorge Ignacio se mantiene firme. Su rebeldía no tiene pancartas ni declaraciones públicas. Su rebeldía es de actos concretos, de decisiones bien pensadas. Y, sobre todo, de una defensa incondicional hacia su madre, a quien admira, cuida y protege como si fuera su mayor tesoro. En palabras de una amiga cercana a la familia, él no necesita hacer escándalo. Lo que hace es más poderoso, cuida a su madre con hechos. Lo que su padre rompió, él lo reconstruyó con amor. Y en medio de esa batalla silenciosa, una cosa queda clara: Jorge Ignacio no está dispuesto a ceder. No por orgullo, no por venganza, sino porque ya vivió muchos años callando una verdad que ahora exige ser contada. La rebelión de Jorge Ignacio no es contra un hombre, es contra la mentira, es contra el abuso del poder, es contra la manipulación disfrazada de familia. Y esa rebelión apenas comienza. Nuevos documentos, declaraciones y testimonios comienzan a dibujar un retrato inquietante de quien fuera durante décadas el esposo, manager y socio estratégico de Míriam Hernández, Jorge Sen-Yin, el hombre que estuvo detrás del éxito, y, según muchos, también detrás del dolor. A simple vista, Jorge Sen-Yin fue un visionario. Llevó la carrera de Míriam desde los escenarios nacionales hasta el mercado internacional. Negoció contratos millonarios, posicionó su música en radios de todo el continente y fue pieza clave en la expansión de su marca como artista. Pero mientras la imagen pública lo mostraba como un profesional impecable y esposo devoto, en la intimidad se escondían grietas profundas. Todo comenzó a salir a la luz cuando el equipo legal de Míriam, bajo la supervisión directa de su hijo Jorge Ignacio, accedió a archivos de correos y contratos antiguos que habían sido almacenados en servidores que Sen-Yin dejó abandonados tras su salida del equipo. Lo que descubrieron allí fue suficiente para detonar una tormenta. Pagos duplicados, empresas fantasmas, contratos en donde Míriam jamás firmó, y cláusulas que la perjudicaban económicamente mientras beneficiaban a terceras personas, muchas de las cuales estaban directamente relacionadas con Sen-Yin. En una auditoría confidencial obtenida por el periodista chileno Manuel Fuentes, se menciona que por lo menos 3 contratos en giras de Centroamérica incluían comisiones adicionales, sin justificación. Pero lo más delicado no fue lo económico. Lo que verdaderamente estremeció a Míriam y a su círculo fue la evidencia de una posible relación paralela que Jorge Sen-Yin habría mantenido con una mujer que trabajó durante años como parte del equipo técnico. Una exasistente de producción, identificada en los documentos como M.A., fue citada en varios correos cruzados que incluían mensajes personales, transferencias bancarias y hasta boletos de avión compartidos en fechas coincidentes con giras de Míriam. Una fuente que pidió anonimato declaró: todos pensaban que ella solo era parte del staff, pero en los pasillos se rumoraba que tenía trato especial. La veían en hoteles distintos al resto, en autos privados con acceso total al camarín de Jorge. Nadie decía nada porque él lo manejaba todo. La traición emocional, sumada a las irregularidades financieras, fue un golpe devastador.
Miriam, conocida por su temple sereno y diplomacia, decidió guardar silencio públicamente, pero tras bastidores comenzó a desmontar una historia construida sobre décadas de confianza rota. Jorge Sen-Yin, sin embargo, no ha hecho declaraciones formales. Su círculo más cercano insiste en que todo se trata de un malentendido familiar amplificado por el resentimiento. Pero ni él ni sus abogados han desmentido públicamente ninguna de las pruebas reveladas por el entorno de Miriam. Y lo que más sorprende es que quienes antes lo defendían, hoy prefieren el silencio. Uno de sus ex-socios discográficos, que trabajó con él durante la década del 2000, confesó en una entrevista reservada que Sen-Yin era un estratega brillante pero con un ego peligroso. Según su relato, a menudo tomaba decisiones sin consultar a nadie, y su obsesión por el control absoluto lo fue alejando de todos, incluyendo de su propia familia. El hijo de la pareja, Jorge Ignacio, fue uno de los más afectados por estas revelaciones. Aunque siempre supo que algo no encajaba en la dinámica familiar, las pruebas confirmaron sus sospechas: su padre no era el hombre que decía ser. En palabras de una fuente cercana a él, cuando Jorge Ignacio vio los correos y documentos, no gritó, no lloró, solo cerró su computador y dijo, ahora entiendo todo. Y desde ese día no volvió a responder una sola llamada de su padre. La distancia entre padre e hijo se volvió abismal. Y lo más duro fue que Jorge Sen-Yin no intentó detenerla. En lugar de buscar una reconciliación directa, optó por enviar intermediarios, abogados, amigos, incluso antiguos miembros del staff. Ninguno tuvo éxito. Mientras tanto, Miriam Hernández comenzó un proceso personal de reconstrucción. Nueva música, nuevas giras, nuevos equipos. Pero también nuevas condiciones, nunca más sin transparencia. Nunca más sin respeto. El capítulo más sombrío se reveló recientemente cuando un documento notarial filtrado indicaba que Miriam había eliminado a Sen-Yin de cualquier derecho sobre futuras regalías de sus producciones más recientes. Legalmente, esto marca un quiebre absoluto. Es, literalmente, la desvinculación total de la figura que, durante años, administró su carrera y su vida. Pero, ¿qué hará Jorge Sen-Yin? Hasta el momento, su estrategia ha sido el silencio. Algunos especulan que está preparando una declaración pública, otros creen que tomará acciones legales para limpiar su nombre. Pero en el entorno de Miriam, nadie teme. Como lo dijo recientemente un miembro de su equipo de producción. Ahora ella está rodeada de quienes realmente la aman. Y su hijo es su guardián. Si él supo enfrentar la verdad con esa entereza, no hay sombra que los alcance. Las sombras de Jorge Sen-Yin están ahí. Algunos intentan minimizarlas, otros las enfrentan con luz. Lo cierto es que, tras años de control y aparente perfección, la verdad ha comenzado a abrirse paso. Y no hay cortina que la detenga. A puertas cerradas, en un estudio privado en Santiago, Miriam Hernández grabó recientemente la canción más íntima de su carrera. No fue anunciada, no fue promocionada, y, hasta ahora, ni siquiera tiene título oficial. Pero los pocos que la escucharon coinciden en algo: es una despedida emocional. Un punto final, o un principio liberador, después de más de 30 años de carrera, de matrimonios, de premios, de giras y secretos familiares guardados bajo llave. Miriam ha llegado a ese momento crucial que muchos temen: volver a empezar, pero sin mirar atrás. Este proceso, sin embargo, no ha sido solo suyo. El verdadero protagonista silencioso ha sido su hijo, Jorge Ignacio, quien pasó de ser un joven discreto a convertirse en la voz firme de una generación que exige respuestas. Tras revisar documentos, confrontar a su padre, acompañar a su madre y rechazar cualquier acuerdo económico que ocultara la verdad, Jorge Ignacio ha dejado claro que esto no es un ajuste de cuentas, es un acto de justicia emocional. No quiero dinero, no quiero venganza. Solo quiero que la verdad esté sobre la mesa, habría dicho en una reunión privada con abogados y asesores de su madre, según un testigo presente. Pero del otro lado, Jorge Sen-Yin parece estar preparando su respuesta. Se rumorea que ha contactado a varios medios internacionales y que planea una entrevista exclusiva donde dará su versión de los hechos. Algunos incluso hablan de un posible libro.
Fuentes cercanas indican que ha consultado con abogados especializados en imagen pública y derecho internacional. En sus palabras, no permitiré que se manche mi nombre después de haber dado la vida por esa familia. El conflicto, entonces, ya no es solo familiar, es público, es mediático, y está dejando a todos en expectativa. Mientras tanto, Miriam ha hecho lo que mejor sabe hacer, cantar. Volvió a presentarse en vivo con un nuevo equipo técnico, nuevos músicos, y, por primera vez en décadas, sin su ex esposo al mando. La reacción del público fue inmediata, ovaciones, lágrimas y una sensación de protección colectiva hacia una mujer que, en silencio, ha soportado mucho más de lo que alguna vez contó. Pero este capítulo aún no termina. Porque mientras Miriam reconstruye su vida y Jorge Ignacio reafirma su compromiso con la verdad, Senjin se prepara para su próxima jugada. Será un nuevo comienzo para Miriam y su hijo. O una guerra declarada en la que los secretos saldrán disparados como proyectiles. Lo cierto es que, por primera vez, la narrativa ya no está en manos de Jorge Senjin. La historia ahora la escriben Miriam y su hijo. Y así terminamos esta historia llena de giros, revelaciones y decisiones valientes. El hijo de Miriam Hernández ha roto el silencio para enfrentar no solo a su padre, sino también a las mentiras que por años envolvieron a su familia. ¿Será este el inicio de un nuevo ciclo para la artista más querida de América Latina? ¿O el comienzo de una batalla pública que cambiará para siempre su legado? En Secretos de Historia seguiremos investigando y revelando los detalles que nadie se atreve a contar. Si este contenido te impactó, compártelo, dale like y suscríbete. No te pierdas los próximos capítulos porque la verdad siempre termina saliendo a la luz.